Hola, mi nombre es Nelson Pérez y mi compañera Yorexi Saavedra. Este video tiene como objetivo la explicación de las operaciones básicas para la creación de una base de datos, instrucciones básicas utilizadas en SQL, instrucciones de transacción, instrucciones de modificación, la creación de la base de datos utilizando phpMyAdmin, consultas join y el respaldo con la seguridad utilizando phpMyAdmin y también la consola. Las operaciones básicas de manipulación de datos en SQL que podemos realizar se le denominan operaciones CRUD, que son las que permiten crear, leer, actualizar y borrar algún dato de la base de datos. Las instrucciones básicas en la creación de una base de datos utilizando SQL básicamente son tres: Create Database, Use y Create Table. Estas las utilizamos a la hora de crear una base de datos y crear una tabla. Las instrucciones para la transacción al momento de manipular la base de datos son cuatro. En este caso son Insert, Select, Update y Delete, que básicamente nos permiten realizar todas las operaciones que permita la base de datos. Existen instrucciones para modificar las tablas una vez ya creadas. Por ejemplo, si queremos agregar un campo adicional o si lo queremos modificar ya que nos equivocamos a la hora de la creación. Estas se denominan alter, sirven para modificar las tablas ya creadas. Esta se debe emplear con las siguientes instrucciones: add, que no es nada más permite agregar; change, permite modificar el nombre y el tipo de dato; y modify, permite modificar el dato de un campo. A continuación le mostramos la base de datos que vamos a crear con sus tablas. El nombre de la base de datos será música y las dos tablas empleadas serán guitarra y piano. A continuación vamos a crear una base de datos utilizando el manejador YAML. Colocamos de URL localhost /phpMyAdmin, enter. Ingresamos a lo que es phpMyAdmin. Nos vamos o cliqueamos donde dice base de datos. Observamos las bases de datos que están creadas. En la parte inferior existe lo que se llama consola. Allí escribiremos las sentencias básicas para crear la base de datos. Utilizaremos la sentencia reservada create, la cual nos permite, especificando lo que queremos crear una base de datos. Damos enter y vemos que la creación fue satisfactoria. Podemos observar aquí que se agregó la base de datos. Procedemos a crear las tablas con la misma palabra reservada create, table, el nombre que le vamos a asignar, y ahora viene lo que sería todo el contenido de la misma. Código, el tipo int, primary key porque es una clave primaria, y auto incrementable. Coma, el tipo se refiere en este caso al tipo de piano. El tipo sería varchar porque tiene caracteres, es una cadena de caracteres. El límite y no para que no sea un campo vacío. El costo, el tipo int, 10 caracteres, no también.
existencia tipo entero de 5, su longitud de 5. Time varchar, su longitud de 4. Cerramos el primer paréntesis y verificamos todo el contenido. Enter y vemos que la tabla fue creada exitosamente. Podemos observar código, tipo, costo, existencia y sold time. Procedemos a crear la otra tabla. Create table y tabla. Código in numeric key, varchar de 20 caracteres, not null, un precio tipo entero, not null, una existencia, una cantidad tipo entero de 5, no, con una longitud de 5, not null, y un cap. Varchar con una longitud de 4 también, con tipo 1. Verificamos todo el código y le damos enter. Observamos que la tabla guitarra fue creada también satisfactoriamente. Código, tipo, precio, cantidad y 14. Una vez creadas las dos tablas que utilizaremos dentro de la base de datos, procedemos a insertar los datos dentro de las mismas. Para ello utilizamos la palabra reservada insert into. Colocamos el nombre de la tabla, en este caso piano, paréntesis y los valores. Abrimos paréntesis y procedemos a llenar nuestros campos de acuerdo a el orden de la creación de la tabla. Código 1 de cola, un precio de 100.000, una cantidad de 14. Sí. Pared. 65.000. 11. Lo dejas así, entre comillas. 3. Teclado. 50.000. 6. No. Colocamos todas las comas en su lugar para evitar
errores, seguimos rellenando. Órgano, número 4. 40.000, 3 y no. Colocamos aquí. Luego que se haya realizado el control enter y vemos que se ha realizado con éxito, verificamos dentro de la tabla piano y podemos observar que todo está correctamente insertado. Procederemos ahora a insertar los datos dentro de la tabla guitarra. Volvemos a colocar insert into, en este caso ya sería guitarra, colocamos paréntesis y comenzamos a colocar los valores. 1 clásica, 20.000, 10. Tenemos que estar muy pendientes de colocar todas las comas, porque si no presentaría errores. 2 eléctrica, 60.000, 15. No. ¿Okay? 3 seguimos rellenando. 3 eléctrica, acústica, 40.000, 12, sí. 4 electroacústica, 80.000, 8. Verificamos los datos. Aquí podemos observar que también fueron insertadas todos los datos dentro de la tabla guitarra. Ahora procederemos a utilizar las instrucciones de transacciones, como lo es update. Update, guitarra, configurar, precio, $45.000, donde el código sea igual a 2. Fue perfecto. Vemos que el precio fue configurado exitosamente. Nos vamos a la tabla. Ahora vamos a la tabla piano. Update, piano, configurar, la existencia, 13, donde el código sea igual
a 2. Hacemos un select from piano y observamos que fue actualizado la existencia. A continuación procederemos a realizar una actualización dentro de las tablas, lo que se conoce como alter table. Esto se utiliza de tres maneras: o se agrega, o se modifica, o se cambia. Todo depende en el caso que se necesite. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el change para cambiar una configuración. Se coloca la palabra reservada, alter table, en este caso de piano, en la palabra change para cambiar, el costo por precio el tipo, cantidad y módulo. Podemos ver, vamos a hacer la tabla en piano y vemos que se cambió efectivamente. Vamos a seguir realizando otro. En este caso sería alter table, guitarra. Cambiamos la cantidad por existencia, el tipo int, vemos que vamos a editarlo y podemos ver que se ha cambiado. Seguidamente realizaremos lo que se conocen como sentencias avanzadas o sentencias join. Esto se utiliza para realizar consultas o comparaciones entre las tablas. Select todos los datos desde guitarra, hacemos un inner join, una unión con piano, donde guitarra código sea igual a piano punto código. Podemos observar que nos da la unión de las tablas donde coinciden el mismo código. Esta tiene diferentes funcionalidades y usos. Otra manera de utilizarlo es seleccionar todas, unimos las tablas guitarra con un left join piano, en este caso utilizaremos
código también. ¿Por qué vemos que nos muestra prácticamente la misma tabla? Nos muestra la misma tabla porque hay una unión entre el número de códigos. Si cambiamos lo que sería código por precio, podremos notar la diferencia. Observamos que solamente nos muestra de la parte izquierda todos los valores y de la parte derecha la unión, es decir, donde los precios coinciden, son iguales. Otra manera es hacer una unión de las tablas. Guitarra, unión, select todos los datos de la tabla piano. Aquí nos muestra una unión, es decir, en una sola tabla todos los valores. Para concluir, haremos un respaldo de la base de datos, una seguridad. Esta con phpMyAdmin se puede hacer de una manera muy sencilla, lo que sería dándole un clic en exportar, y al darle continuar seleccionamos el tipo de formato que la queremos, en este caso SQL. Al darle un clic en continuar, nos descarga automáticamente un archivo, bloc de notas, un archivo SQL con todo el respaldo de la base de datos, con toda la información. Esta es una manera sencilla y fácil de hacerla. Luego de realizar todas las operaciones, podemos visualizar que la base de datos fue creada correctamente, utilizando las sentencias básicas de SQL, utilizando transacciones, consultas join, y pudimos hacer un respaldo de la base de datos que va a permitir guardar, como dice su palabra, tener almacenada nuestra base de datos de forma segura. Es importante recalcar que siempre debemos hacer un respaldo constantemente de nuestra base de datos para que a la hora de que nos surja un error o una pérdida de la información, poder recuperarla de una manera rápida y sencilla. Muchas gracias por su atención.